Muy buenos días y sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra materia literatura clásica greco-latina, donde por el título del video pues ya se habrán dado cuenta que vamos a hablar de algunas generalidades de conceptos fundamentales sobre la mitología. Y pues vamos a estar hablando de su definición. Vamos a hablar también de bueno, sus clasificaciones, sus orígenes, posibles influencias, aunque esto más bien de manera breve. También vamos a hablar de su justificación, es decir, por qué existen los mitos o para qué existen los mitos. Y finalmente vamos a terminar hablando de las fuentes de los mitos, es decir, en dónde se encuentran, de dónde fueron obtenidos y bueno, pues todo esto. Entonces vamos a dar inicio y vamos a empezar primero por su significado. Bien, la palabra mito proviene del vocablo griego mitos, que, bueno, posee varios significados, entre ellos está el de palabra, el de dicho, el de relato, fábula, historia, incluso ficción. De hecho, a modo de ejemplo, se utiliza el verbo mitologeo en la Odisea y se utiliza con el sentido de contar. Por ejemplo, en el canto 12, en el verso 450, se pregunta, ¿no? Pero ¿para qué te voy a contar eso? Ya os lo he narrado ayer a ti y a tu fuerte esposa en el palacio. Entonces ahí la palabra mitologeo tiene significado de contar. Paradójicamente, la palabra mitología, entendida como colección de mitos, fue usada antes que la palabra mito, registrada por primera vez en el diccionario de la Real Academia Española en el año de 1880. Algo que es curioso es que en el latín clásico la palabra mitos se tradujo como fábula, que pasó al castellano como fábula. Sin embargo, la traducción de mitos por fábula pues ha quedado en desuso, lo que condujo a la pérdida de la amplitud semántica del vocablo latino. Esto último quizá llevó a definir el mito solo como un relato fantástico, casi siempre de carácter religioso, que las civilizaciones del pasado utilizaron para explicar lo que no comprendían. Por eso nosotros aquí señalamos estas preguntas. Si un mito solamente es un relato fantástico, es algo que es mentira y solamente tiene un carácter religioso de una religión que ni siquiera ya es creída en nuestros días. Y si esto es así, pareciera como si entonces estuviéramos hablando solo de historias que en algún momento fueron importantes, pero que el día de hoy ya no lo son, ya no podemos sacar provecho alguno, ya no hacemos sacrificios, ya no vamos a un templo donde estén algunas de las deidades que conforman los mitos. Entonces uno se puede preguntar, bueno, si un mito solamente tiene este significado, es fácil pensar que entonces no tiene ningún interés para nosotros. Pero bueno, esto no es así, porque los griegos, así como otras civilizaciones, no vieron sus relatos como mentiras. Para ellos, el término usado para la palabra verdad era aletheia, o bien aquello que no cae en olvido, donde lo único capaz de asegurar el recuerdo en la época arcaica fue la memoria, es decir, Mnemosine, que Mnemosine, en unión con Zeus, pues es la madre de todas las musas que inspiraron a los poetas. De este modo, a fin de evitar que algo cayera en el olvido, lo único que se podía hacer entonces era cantarlo, ¿no? Cantar. Entonces, para cantar o con el canto íbamos a no olvidar aquello y que, bueno, pues precisamente los mitos, estas historias. Ahora, otros han propuesto otras definiciones de las que podemos rescatar algunos elementos.
Por ejemplo, David Hernández de la Fuente, en su libro Mitología Clásica, él dice: una narración antigua y transmitida de generación en generación que relata historias sobre personajes legendarios, divinos o humanos, en los primeros tiempos del universo. Un sistema que a la vez explica el mundo que habitamos y lo anima poéticamente y simbólicamente. Y bueno, dice también constituye todo un sistema y una manera de pensar. Entonces, cuando hablamos de mito, de acuerdo a Hernández de la Fuente, pues hay que enfatizar que constituye todo un sistema y una manera de pensar. Estamos delante de toda una cosmovisión de un pueblo del pasado, pero además de un pueblo del pasado, como en este caso es la cultura griega, que ha influido notablemente en el presente y en los siglos que además nos han precedido. Entonces debemos de mirar a los mitos, o esta definición invita a mirar a los mitos de una manera en que los podamos aprovechar más y no simplemente pasarlos por alto. Otra definición nos las provee Carlos García Gual, uno de los grandes mitólogos que hay todavía en nuestros días, y él menciona que un mito es un relato tradicional que evoca la actuación memorable y paradigmática de unos personajes excepcionales, dioses y héroes, en un tiempo prestigioso y lejano. Aquí algo que podemos rescatar de esta definición es esto de actuación memorable y paradigmática. Es decir, estos mitos de alguna manera nos mueven a imitarlos en su comportamiento. De tal manera que entonces los mitos tienen todo un interés para la vida de todos los días, los constantes avatares en los que andemos, pues entonces el mito tiene una significación en nuestra vida y nos mueve a pensar, bueno, ¿qué haríamos en esta situación? De tal manera que entonces el mito, viéndolo desde la perspectiva de Carlos García Gual, de alguna manera supone sabiduría, ¿no? Ahora bien, volviendo a nuestro gráfico, pues también vamos a hablar del origen y de las influencias del mito. Bien, con el descubrimiento de los sitios arqueológicos o de manuscritos, pues lo que hoy conocemos como mitología helénica es el resultante de las aportaciones del mundo semítico y de los pueblos del Mediterráneo oriental. Por tanto, cuando en nuestras sesiones hablemos de los mitos, pues ellos son una síntesis que es muy difícil además discernir la parte que le corresponde ya sea al mundo semítico, es decir, la que viene de toda la cultura hebrea, o de los pueblos del Mediterráneo oriental. Hay que recordar que en toda esa zona, la antigua Babilonia, pues ya se estaban desarrollando toda una serie de mitos, toda una serie de prácticas religiosas. De esta manera, pues las leyendas, historias o narraciones se transformaron y se convirtieron en materia literaria, religiosa o histórica y cambiaron a medida que se transfirieron de un lugar a otro. Entonces tenemos que hay alguna región de Grecia que tiene alguna historia muy particular de Hércules o de Heracles, otra región que tiene otra historia, por ejemplo, que es narrada además de muy distinta manera, porque bueno, cada zona fue transmitiendo el mito y además los fueron cambiando, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar ahora de las clasificaciones del mito. La clasificación del mito ha sido uno de los temas más discutidos y la dificultad para realizar esta empresa pues ha puesto en relieve la gran capacidad del mito para atraer e instruir a la sociedad contemporánea. En otras palabras, cuando nos proponemos clasificar el mito, recordamos que tiene un gran valor, un gran significado y que no es posible simplemente darle una definición como un relato fantástico, mentiroso o simplemente religioso y que posiblemente ya no tiene ningún significado para nosotros hoy. Así que vamos a revisar
tres de las principales clasificaciones que hay del mito. Generalmente los mitólogos establecen una propia clasificación. Estas son algunas de las más conocidas. Una es muy común que se ha preservado en la historia de la literatura y las siguientes dos son un poco más recientes. Entonces vamos a abordar primero la clasificación del mito por su contenido. Tenemos por un lado los relatos cosmogónicos, que estos pues simplemente explican los orígenes del universo. Tenemos los mitos divinos, que son los relatos que buscan explicar las conductas de los dioses. Y bueno, hay que añadir que su conducta son normas o reglas para los seres humanos. También tenemos los mitos teogónicos que nos narran el surgimiento de los dioses. Están los mitos de renombre que tienen que ver con la historia de personajes célebres como héroes o reyes. Por ejemplo, aquí estaría Aquiles, estaría Odiseo, estaría Jasón, estaría Perseo, cada uno de esos personajes, ¿no? Están también los mitos naturales, que estos explican por qué la naturaleza es como es. También tenemos los mitos antropogónicos, que pues estos nos relatan el origen o la creación de la humanidad. Los mitos fundacionales, que narran cómo fue la fundación de una ciudad, de una religión o de una tribu. Más adelante, cuando estudiemos los ciclos heroicos, pues tendremos tiempo de detenernos en todo lo que es el mito del surgimiento pues, de Tebas, que nos lleva desde Cadmo, etc. Y vamos, bueno, a en su momento repasar o a comentar ese mito. También tenemos los mitos etiológicos, que estos explican el surgimiento de las instituciones o de las prácticas cotidianas, es decir, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y finalmente, no pueden faltar los mitos escatológicos, que son aquellos que relatan cómo serán las sociedades en el futuro o bien cómo será su destrucción de esa ciudad o incluso, bueno, pues de todo el mundo, ¿no? Ahora bien, en su libro La mitología griega, Pilar Gómez Cardó propone una clasificación por tendencias. Y aquí, si se fijan, a diferencia de por su contenido, solamente es una división en dos puntos, ¿no? Y simplemente para ella es un primer nivel o un segundo nivel. Los mitos de el primer nivel son aquellos que prescriben y dan modelos para las actividades humanas, ya sean individuales o colectivas, y además justifica por qué las cosas son como son. Y en segundo nivel es el mito expresa una sociedad tanto de un punto de vista diacrónico, es decir, a lo largo del tiempo, como sincrónico, es decir, cuando un mito puede ir formando un sistema con los otros mitos, es decir, refleja la imaginación colectiva. Entonces podemos aquí poner que refleja todo el imaginario colectivo. Ahora, en un sentido, ambos niveles están realizando una interpretación ideológica del mito. Hay que recordar que la ideología, cualquiera que ésta sea, siempre busca deformar la realidad y también legitimar una autoridad, pero tiende a hacerlo buscando el consenso y por ello trata de integrar a las sociedades y a sus miembros. De este modo, el mito es el mejor mecanismo del humano antiguo para legitimar el poder político, el poder real, el dominio de un sexo sobre otro, pero donde se aprecia el conjunto de valores en los que creyeron los griegos. Entonces, esta, si se fijan, sería bueno ir o propone una interpretación ideológica. Finalmente tenemos una clasificación del mito, pero por subgéneros literarios, y esta la proporciona Pierre Grimal en un diccionario fabuloso que hay sobre la mitología, que tiene él publicado. Es un diccionario que yo recomiendo ampliamente porque es muy completo. No hay otro diccionario ni otro libro que provea tal explicación de los mitos y que además se haya preocupado por incluir los distintos mitos que hay sobre un personaje, ¿no?
Entonces, pues es un diccionario bastante útil para los mitólogos, ¿no? O bien para estudiantes de literatura o académicos. Entonces, tenemos en primer lugar a los que él simplemente llama mitos. Y para Grimal, estos son aquellos relatos que fijan las leyes eternas de la naturaleza y el cosmos. Y estos no son necesariamente religiosos o incitadores de cultos o de ritos, ¿no? Tenemos también los ciclos heroicos que se componen de una serie de historias cuya única unidad viene dada por la identidad del personaje que es su principal protagonista. A su vez, estos se dividen en geográficos o cronológicos, ¿no? Y la finalidad de estos pues es dar cohesión a un pueblo griego. Por ejemplo, para un ciclo heroico pues está por ejemplo el de Heracles, que de alguna manera funda toda la estirpe de los heraclianos, de la que habla Heródoto en su libro de los 9 libros de historia, que el último por una presunción de la belleza de su esposa, pues pierde el reino, etcétera, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, los mitos cronológicos, como el mito tebano o el mito troyano, ¿no? Que implica, bueno, toda una serie de hechos que fueron desarrollándose en distintos momentos a lo largo del tiempo, ¿no? Y que terminan por completarlo, ¿no? Y son mitos que duran varias generaciones, no solamente las aventuras de un cierto grupo de héroes o de un héroe individual en un tiempo muy específico. Ahora, también tenemos las leyendas o lo que Grimal llama las novelas, pero no en el sentido en el que nosotros hoy interpretamos o le damos un significado a la palabra novela. Con esta palabra simplemente Grimal quiere decir que los mitos anteriores, es decir, el de los ciclos heroicos, se sirven de estos y su unidad es la intriga y las aventuras de los personajes pues fueron consideradas como verdaderas en su momento, ¿no? Por ejemplo, tendríamos la leyenda de Helena de Troya y todo lo que tiene que ver específicamente con ella, ¿no? Y finalmente, pues tenemos los mitos anecdóticos, que estos se incorporan a los ciclos heroicos o son elementos accesorios de las leyendas. En tanto etiológicos, explican el detalle de algún sacrificio, la particularidad de una imagen, de un lugar, de un nombre propio, pero también pueden ser ajenos a los anteriores y estos, advierte Grimal, no tienen ninguna significación moral o cósmica, simplemente explican por qué las cosas son como son, pero no hay que buscarle un significado a estos mitos. Bien, ahora es natural que entonces nos preguntemos, bueno, ¿por qué existen los mitos? Es decir, estamos aquí hablando de la justificación de los mitos. Bien, y hay varias respuestas, al menos son 7, ¿no? Podríamos buscar más y seguramente en nuestro curso vamos a ir tratando alguna que sea un poquito una mezcla de cada una de ellas, ¿no? Tenemos en primer lugar el alegorismo. Y con el alegorismo, pues los mitos son una forma metafórica de explicar las cosas, ¿no? Después tenemos el everismo, que bueno, se le llama así por Everemo de Mesina. Este es un estudioso mitólogo del siglo IV antes de Cristo que nació en Sicilia. Y bueno, él decía que no es cierto que existieron dioses, sino que más bien estos fueron antiguos reyes. Y como fueron tan bondadosos o fueron tan poderosos, pues de alguna manera el pueblo terminó por contar sus historias al grado que terminaron por hacerse mitos, ¿no? Entonces, para Evémero de Mesina, pues simplemente no habían existido estos mitos. También tenemos el simbolismo, que aquí los mitos son un metalenguaje religioso con el que los sacerdotes del pasado codificaron verdades religiosas mediante símbolos. Entonces, cada uno de los mitos tiene una verdad religiosa que hay que desentrañar, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, el mito que tendría que ver con el rapto de Helena de Troya, posiblemente a mí me sirve para prevenirme de, por ejemplo, no perseguir o cometer adulterio, ¿no? Por ejemplo. Tenemos también una explicación que se daría desde el racionalismo, que esta propone buscar la parte de verdad en un mito. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, Troya existió, vamos a buscar Troya, vamos a ver qué encuentra la arqueología y entonces vamos a ver qué del mito es verdad, ¿no? Entonces, por supuesto, prácticamente nos quedamos sin nada, ¿no? Porque no de todo a lo mejor hay mucha evidencia o quizá no podríamos llegar más allá, ¿no? También está la corriente hermenéutica, que esta nos explica que los mitos no son solo distorsiones de la realidad. Por ejemplo, que Pandora no fue una mujer de barro, sino que más bien era una mujer que se aplicaba mascarillas de barro para cuidar su cara, ¿no? Y bueno, este tipo de explicaciones fueron impulsadas por Paléfato en el siglo IV antes de Cristo. También tenemos otra explicación a los mitos que sería desde el naturalismo, y esta la propuso Max Müller en el siglo XIX, y él mencionó que simplemente los dioses fueron fenómenos naturales personificados. Entonces, pues Zeus, de alguna manera, el dios del rayo, pues fue de alguna manera personificado también. Poseidón de alguna manera lo sería en el mar, ¿no? Y pues cada uno de los dioses que puedan tener una personificación o representar algún fenómeno natural, pues bueno, simplemente se creó el mito de ellos, ¿no? Y por supuesto, también tenemos la mitología comparada, que bueno, esta persigue o tiene el objetivo de saber qué tienen en común los mitos de las distintas culturas. Por ejemplo, entre la cultura nórdica y entre la cultura helenística, cuáles son algunos de los mitos que tienen en común, en dónde son diferentes, y a veces esas diferencias, bueno, implican mucho las características de la sociedad o de la cultura en la que ese mito es contado. Finalmente, vamos a hablar de las fuentes del mito. Esas pueden ser cuatro, es decir, y por fuentes del mito nos referimos a de dónde conocimos nosotros los mitos. Tenemos en primer lugar las obras literarias, que son una, un gran recurso o un gran lugar para encontrar los mitos. Entonces, por ejemplo, tenemos obras obviamente como la Odisea, como la Ilíada, como la Eneida, como el Heroico, etcétera, ¿no? Muchos textos literarios que simplemente de ahí podemos aprender los mitos, ¿no? Tenemos también la tradición oral, estos son menos, y más bien estos están presentes en la obra de Pausinas, en un texto que se llama Descripción de Grecia, donde él integra algunas transcripciones directas de lo que otros le contaron, ¿no? Y que le contaron, pues unos mitos. Entonces tenemos que también los mitos, pues su fuente también fue la tradición oral, ¿no? Como el día de hoy, nosotros estamos acostumbrados a historias como La Llorona o ese tipo de historias como de terror, que no es que estén escritas en un lugar, sino que se fueron quedando en una memoria colectiva, en una memoria social, pero por la tradición oral. También tenemos las fuentes eruditas. Y bueno, pues estos comprenden tratados técnicos dedicados a la mitología o a comentarios de las obras literarias. Entre algunos de ellos, pues se encuentra la cronología de las sacerdotisas de Hera, de Helánico de Mitilene, tenemos los 9 libros de historia de Heródoto, o tenemos también las genealogías de Hecateo, que están estos textos generalmente comentando los mitos, y al comentarlos entonces nosotros podemos tener acceso a esos mitos. Finalmente tenemos también las colecciones, como el Catesteris Emoi o astralizaciones de Erastóstenes de Cirene, tenemos la biblioteca de Apolodoro o tenemos sufrimientos de amor de Partenio Nicea. Especialmente
el que es fantástico es el de la biblioteca de Apolodoro, porque más o menos de una manera cronológica, de acuerdo a, pues, al tiempo mítico, nos va narrando desde el principio hasta lo más que él puede narrarnos de los mitos. Entonces, por supuesto, inicia con el origen, por supuesto, pasa por Zeus, Cronos, Urano, todos ellos, los hermanos de Zeus, el ciclo de los héroes, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces es un gran ejemplar que tenemos donde pues están integrados varios de los mitos. Y es así como llegamos al final de nuestra presentación. Entonces solamente quizá nos pueda, como conclusión, vemos que un mito es sumamente complejo, que las mismas clasificaciones nos dan cuenta que son más que simples relatos fantásticos, que mentiras o textos o historias de carácter religioso que tuvieron su fin y su objetivo en algún momento de la historia y que ya lo cumplieron y que ya no lo tienen más. Sería importante para este curso que nos olvidemos de esa definición y más bien pasemos a reflexionar sobre la riqueza que contienen los mitos y en específico los mitos griegos para nuestro vivir contemporáneo. Entonces, por mi parte es todo, les deseo que pasen un muy buen día y nos estaremos viendo aquí para nuestro siguiente video. Un saludo a todos, un abrazo y hasta luego.